Bienvenidos a este programa especial. Hoy celebramos la palabra, la brevedad y el talento que nace entre viñedos y letras. Nos adentramos en el universo del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, el galardón más prestigioso del relato corto en español. Este premio, impulsado por la Denominación de Origen Ribera del Duero y la editorial Páginas de Espuma, tiene una historia dorada. Por su vitrina han pasado nombres como Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel o Liliana Colanzi. Hoy esa lista se renueva para recibir a una voz argentina, Sofía Balbuena. Casi 2,000 manuscritos de todo el mundo compitieron este año, pero fue personaje secundario la obra que se alzó con el triunfo. Sin más preámbulos, damos comienzo a esta jornada dedicada a la narrativa en español y cedo la palabra a Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Este proyecto refleja algo que para nosotros es esencial, la excelencia. Y agradecer a todas las finalistas que ha habido en este premio, Sofía Balbuena, Rodrigo Fuentes, Aura García Junco, Margarita León y Claudia Ulloa Donoso. Solo puede ganar una obra, pero su participación ha sido también indispensable como el resto de los 1.929 manuscritos, como se señalaba antes, el 73%, y que acumula 36 países. Por dar algún dato, España ocupa el primer lugar con un 40% más o menos de los manuscritos y continúa Argentina, México, Colombia y Chile. De las 5 obras que consiguieron la categoría de finalistas, el jurado otorgó por mayoría el premio al libro Personaje secundario, título provisional, del que es autora Sofía Balbuena. Con una prosa acerada y una mirada implacable sobre sus personajes, los cuentos de Sofía Balbuena constituyen un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado. Personaje secundario explora con ironía y aún con un punto de subversión las convenciones afectivas, las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio del mundo contemporáneo. Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:45 horas, todo lo cual yo, como secretario, felicito. Enhorabuena, Sofía. Personaje secundario, no sé si el título sea provisional, a mí me encanta. De Sofía Balbuena es un extraordinario libro de cuentos. Es un libro de cuentos de una arquitectura muy astuta, construido de una manera en que los cuentos conversan entre sí, dialogan entre sí, se enriquecen mutuamente. Es uno de esos libros que construyen conversación entre la gente, que nos sirve para decir cosas que no se pueden decir de otra manera, y esto creo yo es una de las grandes virtudes de la literatura. De verdad que felicitaciones, Sofía. Personaje secundario, o como quiera que se vaya a llamar finalmente, ofrece una mirada novedosa, crítica, inteligente y muy íntima sobre las mujeres en el siglo XXI. Jóvenes profesionales que saben dónde están, que saben quiénes son y que sin embargo se ven atrapadas en embarazos, en relaciones de pareja, en una narrativa que no debería ser la suya, porque ha sido la narrativa de sus madres y sus abuelas. Y todo eso está contado con siempre una pequeña abertura de luz, fatalista y al mismo tiempo esperanzada, que es Easy, ese Easy que sobrevuela cada uno de los 5 relatos. Hay un viaje, hay un tránsito, ¿no?, que se ve muy marcado desde al principio. Hay una especie de desolación, ¿no? Son personajes que son impulsivos, que van dando volantazos, pero que son impulsivos precisamente
por nada más que el vacío, ¿no? Entonces como a veces es muy duro, como decía Nuria, son mujeres muy inteligentes, con doctorado, ¿no? Entonces como... y hay un tránsito hacia la risa, hacia el humor, hacia la ironía, este tercer cuento, ¿no? De estas amigas, como hay no una crítica, pero sí como esta sororidad, ¿no? Cómo funciona en la vida real, es demasiado divertido. Me pareció muy interesante también porque son los personajes que a mí más me gustan, estos personajes secundarios, ¿no? Estos personajes laterales, estas historias que no son las protagonistas, que a veces uno podría decir, pero no te conformes, ¿no? Como sigue adelante esta idea del exitismo tan trumpiana o como estadounidense. No, estos son personajes que necesitan encontrar cierto alivio en ese conformarse. ¿Por qué conformarse de repente se transformó en perder, ¿no? En el fracaso? Y eso me parece muy político, me parece muy interesante también. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual y Alfonso Sánchez González. Gracias al jurado de la edición, Juan Gabriel Vázquez, Nuria Barrios, Paulina Flores, a Juan Casamayor, director de la editorial Páginas de Espuma, a Encarnación Molina y a todo el equipo de la editorial por la calidad con la que llevan adelante su trabajo. Ser acompañada y cuidada por ustedes es el premio que viene con el premio. Para mí es un gran honor y una inmensa alegría que un manuscrito al que me aboqué con dedicación haya sido seleccionado como finalista de entre más de 1900 manuscritos. Primero, compartiendo terna junto a Claudia Ulloa Donoso, Aura García Junco, Margarita Leos y Rodrigo Fuentes, escritores a quienes he leído y admiro. Después que ese mismo manuscrito haya resultado ganador de este premio en su 9ª edición. Llegué tarde a este oficio, vengo de otro mundo. De ahí que esta carrera me siga pareciendo a menudo una joya extraña. Me inclino a pensar que es algo bueno, una forma algo retorcida de no dar ciertas cosas por sentado, de entender y recordarme que escribir es un privilegio y recibir un premio como este, un suceso extraordinario. En la casa en la que yo crecí no había una biblioteca. En el pueblo en el que me crié tampoco había una librería. Mis padres no me inculcaron el saludable hábito de la lectura como parte del acervo cultural de una familia. Pero si pienso en mi mamá, si hago el ejercicio de recordarla, la imagen que se me forma es la de una mujer despierta en la madrugada, la casa en penumbras. Los libros fueron, en el principio, el secreto de mi mamá. Algo que la separaba de mí y que ella se negaba a compartir. Un escudo que la protegía de su propia familia y la cocina en silencio una frontera doméstica. La porción del mundo en el que ella es ella, y no mi madre, ni la madre de mis hermanos, ni la mujer de mi papá. Quise invadir a mi mamá en su espacio toda la vida, pero algo en su cara, una mueca de serenidad o abandono que no tenía cuando estaba ocupada por nosotros, me hizo siempre respetar la distancia. En cambio, me dediqué a copiar de lejos su ejemplo. Fue mi mamá quien, leyendo en la cocina en la madrugada, me enseñó la importancia de aprender a estar sola y cultivar el silencio como un regalo. Cuando empecé a preparar estas palabras, estaba convencida de que escribí este libro de cuentos que me trae bien para acá frente a ustedes como una forma de amarrar, de intentar asir el sentimiento que me produce, la inclinación del cuerpo de mi mamá sobre un libro, esa forma tan propia de la intimidad. Pero puede que eso explique poco, o no explique todo, que tenga que ir todavía un poco más lejos. Creo, estoy convencida, que me dediqué a escribir, que me convertí en escritora, no como una forma de sumar una barrera de contención contra el ruido de una casa llena de gente, sino como un modo perfecto de interrumpir a mi madre.
con el despotismo o la megalomanía que solo tenemos las escritoras y por supuesto los niños, puede que lo que estoy intentando con cada libro es quebrar el límite que ella cultivó para sí misma, y lo que le estoy pidiendo desde las páginas es que me preste atención, que me mire, que acá estoy. Mamá, muchas gracias por enseñarme a leer, y perdón por no haberte avisado que iba a recibir este premio hoy en Madrid, porque sé que te hubiera gustado estar acá conmigo. Muchas gracias. Pero detrás del premio está la autora. Tuvimos el placer de charlar con ella sobre su proceso y este gran hito en su carrera. La verdad, tanto como imaginarlo, no, por ahí fantaseaba quizás con, no sé, como uno fantasea con que va a conocer un príncipe azul y cosas que nunca terminan sucediendo, pero no me lo imaginaba, la verdad. Lo veía realmente muy complicado, sobre todo cuando terminé de mandar el manuscrito y vi la cantidad de libros que se habían presentado y de gente que había mandado su libro, y dije, bueno, realmente es muy difícil, y dejé de pensar en eso. Pero mira, dejaste de pensar y sucedieron. Sí, como que me olvidé, luego la vida me sorprendió, pero no. O sea, justo que, o sea, lo mandé con muchísima ilusión, me había puesto el deadline del premio y tal para terminar el libro, pero cuando vi la cantidad, o sea, unos días después del cierre de la convocatoria, cuando comentan, ¿no? Cuando publican las estadísticas, dije, bueno, realmente esto es muy complicado, y bueno, y me olvidé, y sí, no pensé en eso hasta que me llamaron para... Hasta que sucedió. Sí. Y o sea, realmente como libro, digamos, como unidad de sentido y ¿no? como un todo integrado, lo pensé pura y exclusivamente como, no para ganar el Ribera del Duero, sino como dije, voy a organizar este libro en función de este deadline que era la fecha de cierre de la convocatoria. Claro. Yo tenía unos cuentos que había escrito en un programa de escritura creativa que estuve unos años en el exterior, bueno, también es el exterior España para mí de alguna manera, pero en Estados Unidos estuve 2 años en Iowa, y ahí había empezado a escribir algunos de los relatos. Y después como que, bueno, la vida, me tuve que volver a mudar, volver a España, todo eso, fue como que lo olvidé, lo puse en un cajón, tuve otros proyectos, y cuando vi como a lo lejos que se asomaba la fecha del deadline y salía la convocatoria y salieron las bases, dije, igual puedo pensar en terminar esos cuentos que había empezado hacía tiempo atrás, que de los que solo tenía 2 y algo, y terminarlos, y me aboqué a eso. Claro. Y sí, pero fue, sí, en realidad como que me puse esa fecha de la convocatoria del Ribera de Duero, y fue como un poco lo que me vertebró hasta la meta, que fue mandarlos en esa fecha en particular. Claro. De material. Bueno, yo diría que es como mi primer... o sea, es el primer libro de cuentos que escribo, es la primera vez que escribo cuentos. Habría escrito algún cuento alguna vez que se publicó en alguna revista en traducción en Estados Unidos, pero nunca había, o sea, hasta ese momento en Iowa, que fue también por una circunstancia, ¿no? De que me había quedado como, ya había terminado los proyectos con los que había llegado y tenía como tiempo, y me quedaba todavía una entrega, una muestra, entonces dije, bueno, no me voy a meter en otro libro, me voy a escribir un cuento, y por ahí empecé. Nunca había escrito cuento, y empecé como, no sé, dije, bueno, quiero aprender, ver cómo se hace, ¿no? Estudiar, a ver cómo aprender a hacer algo nuevo. Y por otro lado también la cuestión, esto, ¿no? Como yo soy más una escritora he sido hasta ahora más una escritora más reconocida como escritora de no ficción. Incluso yo tengo una novela que es posterior a Borracha Menor, que se llama Sutura, que es una novela que empieza, digamos, con un evento autobiográfico. Okay. ¿No? Y es un poco lo que vertebra también, por lo menos la gran metáfora de la novela. Y en este caso me propuse primero aprender a hacer algo que no sabía hacer o que no había hecho todavía, que era escribir cuentos, y por otro lado también ejercitar el músculo de la imaginación pura, ¿no? O sea, hacer ficción, lo que se conoce como ficción, que para mí, quiero decir también, discutible que existe la ficción y la no ficción, para mí todo es como medio ficción, o sea, incluso la no ficción lo es, pero bueno, pero quizás por cómo se perciben los géneros desde fuera, dije, bueno, me parece que igual es un momento como de ver si es que no hago esto porque no quiero o porque no puedo, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a hacerlo seriamente.
Entonces ahí empecé como a armar como el asunto de los cuentos, que para mí, digamos, son cuentos que en cierta medida igual continúan un poco con los intereses que yo tengo o con las cosas que me han llevado a mí a escribir, que es, creo que en primer lugar esta idea del personaje secundario, o sea, primero son mujeres como con una vida, casi siempre personajes mujeres con unas vidas normales, ¿no? Ordinarias, corrientes, en donde no hay sucesos extraordinarios y en donde las cosas, digamos, más que nada repiten como cierta estructura de tedio, ¿no? Como del día a día que a veces erosiona el ánimo y la alegría. Por otro lado, a menudo son personajes que están orbitando alrededor de otro personaje que se estructura en sus vidas como el personaje principal y ellas pasan a ser un personaje secundario. Y después, y en tercer lugar, y en esto es donde creo que es como mi marca como escritora y más mi interés, que continúa un poco lo que decías de Borracha Menor y de 12 Pasos y tal, es esta cuestión de cierto infierno interior con el que a menudo vivimos las mujeres, que no comunicamos, ¿no? Como esta cosa constante de estar diciendo, habré hecho bien, le tendría que haber mandado ese mensaje, quizás no le tendría que haber mandado ese mensaje, no, estuve mal, no, le voy a pedir perdón, no, mira, mejor, no sé si debería haber gastado esa plata, voy a llegar a fin de... No, como esta cosa de estarse cuestionando todo el tiempo las cosas que hicimos, y no solo las cosas que hicimos, sino las cosas que llegamos a sentir. Entonces, me interesaba como... La inseguridad, ¿no? Sí, la inseguridad, no, y esa tendencia, una inclinación a cuestionarse las cosas más básicas de nuestra existencia simplemente porque hemos sido socializadas y educadas así. Entonces, como ese mundo interior tan en ebullición y muchas veces es un infierno de sentimientos bastante ingobernables, es como el gran personaje secundario del libro, y me interesaba eso, porque es lo que más me interesa en el mundo, pero también cómo eso interactúa con el afuera, ¿no? Con lo material y con lo real, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Por qué logra salir ese mundo interior? ¿En qué momentos? ¿Qué permisos nos damos a nosotras mismas para expresarnos y qué callamos por vergüenza y para no ser tildadas de locas? Claro. Y con... Pues realmente, o sea, a nivel técnico, como esto, ¿no? Como tratar de estudiar... Diferente. No, y tratar de estudiar o sea, con cierta, o sea, con mucha dedicación y con mucho empeño, un género que es un género, o sea, que respeto mucho y que es enorme, y tratar de aprender esos resortes, aprender con H en el medio, incorporarlos y ponerlos al servicio de lo que yo estaba haciendo, o sea, como ganar herramientas narrativas en ese sentido. Ese es el primer aprendizaje. Sí. Y segundo, o sea, aprender a hacer algo que no sabía hacer y que no había hecho hasta entonces, que no sabía que podía hacer y que no había hecho hasta entonces, en primer lugar, y después también darme cuenta que entender lo fértil que es la imaginación y lo que es, ¿no? Como poner la cabeza a imaginar y poner la cabeza, ¿no? Estos personajecitos a como hacer cositas en tus escenarios inventados, y hasta dónde te puede ayudar eso para hablar de las cuestiones que vos querés hablar, porque a veces cuando uno escribe no ficción, una tiene la limitación de, ¿no? Como ciertas limitaciones formales de la no ficción, que también tiene las reglas que hay que respetar. Bueno, acá hay que respetar estas reglas, pero son otras. Y eso te da un mundo de posibilidades. Y entender que una puede, no como utilizar la ficción para ir todavía más lejos, ha sido un gran aprendizaje. O sea, yo creo que muchas cosas que van a cambiar, cosas buenas, ¿no? O sea, me da como mucha... No sé, tengo expectativa de ver de qué va a pasar y cómo van a ser las cosas. Yo creo que es ya de por sí, digamos, ganar un premio como este, que es, si no es el más importante para cuento o relato breve de toda la lengua, pues no sé cuál otro es el más importante. Yo creo que cambia un poco la escala, ¿no? Del alcance de lo que yo tenía, del público que yo podía tener como lector hasta ahora, en el sentido de que va a salir en más países y todo eso me genera mucha expectativa y mucha ilusión. Después soy medio impermeable a la presión, o sea, como que no es tan fácil que me entren las balas, en el sentido de no me siento presión por lo próximo que voy a escribir. Sé que voy a seguir escribiendo y que tengo muchas cosas más para hacer y tengo mucho deseo de hacer muchas cosas más, pero no creo que sea el momento de pensar en eso ahora. Creo que ahora hay que disfrutar lo que está pasando, salir a defender este libro, hablar de personaje secundario y de las alegrías que ya me trajo y las que estén por venir. Perfecto. Y ya casi material. Pues yo siento que quizás una de las cosas que más me interesaba plasmar en el libro, o que yo intenté como
como impregnar de esa textura de que no hay bueno, no hay malo, hay una serie de circunstancias y todo es un claroscuro, ¿no? Y que la complejidad de las personas a veces nos lleva a hacer cosas malas, a veces nos lleva a hacer cosas buenas, pero que en definitiva muchas veces esa decisión es una circunstancia. Perfecto. Sofía Balbuena nos ha recordado que a veces los personajes que parecen secundarios son los que guardan las historias más profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje literario por la Ribera del Duero, porque una buena historia, como un buen vino, se disfruta mejor cuando se detiene el tiempo. Nos vemos en la próxima página. Hasta pronto.